Bueno, muy buenas noches a todos. El día de hoy tendremos el gusto de escuchar al doctor Juan Antonio Guardo, quien es médico especialista en cirugía general y actual presidente del Sindicato de Médicos Odontólogos de Bogotá. El doctor nos hablará acerca de formalización laboral de los trabajadores del sector salud. La intervención pues tendrá una duración aproximada de 40 minutos. Posteriormente tendremos un espacio para las inquietudes o los comentarios que se quieran realizar. Les pedimos a todos que apaguen sus micrófonos durante la charla. En nombre de la Junta Directiva del Colegio Médico de Santander y de las sociedades científicas del departamento, les damos las gracias por habernos acompañado durante estos 3 webinars en los que pues nuestro objetivo principal fue empezar a sensibilizar a nuestros compañeros del sector de la salud de la región acerca de temas importantes, no solo para la comunidad, sino para el sector mismo. Entonces, doctor Juan Antonio, ¿lo oímos? Bueno, muy buenas noches para todos, a todos los colegas y a las personas de otros perfiles, de otras especialidades. Pues muchas gracias por estar en este momento. Gracias por invitarme a esta actividad tan importante, doctora Sandra. Y gracias pues al Colegio Colegio Médico de Santander pues por extender la invitación para que podamos tratar este tema. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, que pues básicamente trata sobre la formalización laboral de los trabajadores de la salud. Ya pues mi nombre lo conocen, Juan Antonio Guardo, la doctora pues muy amablemente me presentó. Entonces, la primera pregunta es ¿por dónde empezamos? Porque pues hablamos de formalización laboral, y muchas veces como que el concepto no es tan claro o pretendemos o pensamos que lo tenemos como claro, resulta que es un concepto mucho más, si me permiten la palabra, profundo, un concepto que tiene, digamos, unos contextos y que tiene unos antecedentes muy importantes que vale la pena mencionarlos. Y por eso le di la relevancia en esta presentación a esa parte, pues, histórica que nos pone como en contexto de lo que queremos llegar a alcanzar en la presentación de hoy. Entonces no podemos hablar de formalización laboral sin hablar de la Organización Internacional del Trabajo. Y aquí sí tenemos como que tratar de remontarnos como al momento histórico en que la organización fue creada, fue constituida, y estamos hablando de finales en la posguerra, finales de la Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles, y esto no lo hicieron, pues, digamos que gobiernos desde ningún punto de vista socialistas o capitalistas, sino simplemente fueron los gobiernos que decidieron de alguna manera tratar de garantizar derechos en los momentos en que los derechos estaban menos garantizados. Entonces, como todos sabemos, en las guerras se violan absolutamente todos los derechos y pues el trabajo es uno de los primeros. Las migraciones, las dificultades para conseguir los medios de subsistencia hacen que la guerra sea como ese escenario en el cual no se garantizan los derechos y menos el derecho al trabajo. Entonces se crea la Organización Internacional del Trabajo. Es una organización tripartita. Cuando hablamos de tripartita es que están constituidos por los trabajadores en primer lugar, por los empleadores por otro lado, y en tercer lugar por los gobiernos. Entonces es un ente tripartita. Hacia 1946, después en la
posguerra de la Segunda Guerra Mundial, es elevada a una agencia especializada que depende de la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuántos países son miembros de la OIT? 187 países, de los cuales Colombia es miembro desde su constitución. Estamos hablando de 1919. Yo me voy a permitir leer el preámbulo de esta constitución de la OIT, porque pues tiene cosas muy interesantes y que podemos tratar como de mirar de lo que estamos viviendo actualmente en los diferentes ambientes en los que nos movemos, y podemos darnos cuenta de qué cosas de ahí han mejorado, qué cosas no han mejorado, qué cosas, digamos, siguen como de la misma manera. Entonces dice así, dice, considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Fíjense, justicia social. Entonces están en la posguerra. Todos los gobiernos están diciendo necesitamos justicia social, no están diciendo necesitamos la justicia para un grupo solamente o un sector o un grupo de la sociedad, sino es para todos, se necesita la justicia para todos. Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una de las condiciones, por ejemplo, de las amenazas para la paz y armonía universales, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas. Considerando que si cualquier nación no adoptara un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Las altas partes contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en la siguiente constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en lo particular uno lee esto y es hasta conmovedor, porque si uno trata de ver como el momento histórico y ver como toda esa sensibilidad de personas que han sufrido tanto a lo largo de la guerra, países que han sufrido tanto la guerra, naciones que han sufrido tanto, y ellos dicen, oiga, necesitamos que socialmente estemos bien. Y uno de los aspectos que priorizan es el trabajo. Porque para que haya paz debe haber un trabajo, y un trabajo decente, un trabajo digno, ¿sí? Entonces es una relación súper interesante que a veces no la tenemos en cuenta, o a veces simplemente como que no miramos, pero está ahí, es clarísimo. Para que haya paz debe haber justicia social, para que haya paz debe haber trabajo digno y decente. Bueno, en cuanto a la OIT, en nuestro país es miembro, como lo dije anteriormente, y ha ratificado aproximadamente 61 convenios de diferentes índoles. Hay convenios fundamentales, de gobernanza, técnicos, recomendaciones, en fin. Pero pues Colombia ha ratificado estos convenios internacionales, y como bien lo saben ustedes, yo no soy abogado, pero pues es claro que estos convenios hacen parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que hacen parte de nuestra Constitución, o sea, se adoptan, se adhieren a nuestra Constitución. No podemos dejar de hablar de lo global, porque lo global es que se dictan o se dan las directrices para los países miembros de estas organizaciones para que tomen, digamos, las decisiones relacionadas con sus propios países. Y estamos hablando en este momento de la Organización de Naciones Unidas. 2015
adopta los objetivos de desarrollo sostenible, como todos ustedes muy bien saben, son 17, y el que nos reúne en esta noche es el número 8. Vamos a hablar algo como muy rápido. Entonces, digamos que básicamente nos ponen como en contexto, nos dicen de los problemas económicos que hay a nivel mundial, que la economía se puede enlentecer, ralentizar en diferentes ámbitos y en diferentes, pues a nivel del globo como tal. Habla también de que el empleo joven sigue teniendo esas brechas importantes en los diferentes estados miembros de la organización. Habla de que la pandemia de alguna manera hizo que la digitalización avanzara más rápidamente en todos los países y con ello también las facilidades para acceder a la bancarización y poder estar, digamos, las personas con algún tipo de producto en un banco. Dice que para poder alcanzar ese objetivo se necesita que el sistema financiero se comprometa más de alguna manera porque pues van a incrementarse las deudas, va a haber más incertidumbre económica, las tensiones comerciales van a ser aún mayores y de igual manera, a pesar de que todo eso se debe promover, que la remuneración sea equitativa, cuando hablamos de equitativa es que sea igual para hombres, igual para mujeres y que debe haber un trabajo digno para los jóvenes. Entonces, este trabajo digno para los jóvenes, si nos damos cuenta, tenemos políticas ya de hecho para para empleo joven, tanto a nivel nacional y como a nivel distrital. Y en algunos municipios, o sea, de hecho, cada municipio, cada ente territorial debe implementar esas políticas para empleo joven también. Bueno, entonces ahí habla de datos inflacionarios. Vamos a adelantarnos aquí. Y en cuanto a las metas, o sea, el objetivo tiene ciertas metas que las vamos a revisar rápidamente. Entonces, haciendo como una síntesis de todo lo que quiere el objetivo es que haya un crecimiento económico, que se mejoren, digamos, los indicadores económicos en cada uno de los países miembros, pero que a la vez, fíjense que tiene que ir casi que de la mano, no pueden ir separados, o sea, no puede haber crecimiento económico si no hay mejoría en las condiciones laborales, o sea, son indivisibles. Entonces, si uno quiere solamente que crezca la economía a expensas de dar, digamos, trabajos sin garantías, explotando a las personas, casi que no puede presentarse eso. Y el ejemplo de eso es que nosotros vemos en economías del primer mundo que las personas tienen condiciones dignas de trabajo y tienen, digamos, medios de producción adecuados y tienen, digamos, unos indicadores macroeconómicos muy positivos frente a otras democracias. Entonces, no olvidar, como para hacer una síntesis muy rápida, no olvidar que entonces el crecimiento económico debe ir de la mano de las mejoras en las condiciones laborales. Bueno, mejorar progresivamente de aquí al 2030 la producción, ya vamos en el 2023, acordémonos que estos se adoptaron a partir de 2015. Producción y consumo eficientes de recursos mundiales, habla mucho de que ya se debe desvincular el crecimiento de la economía del posible daño ambiental, entonces estamos hablando más de respetar el medio ambiente, de empleo verde, y hoy ya escuchamos esa frase que acuñaron, el empleo verde, y también hace parte también de las políticas que se deben trabajar. De aquí a 2030 lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por igual trabajo, igual valor. Y aún vemos esa brecha, ¿no? Vemos en muchos ámbitos, tanto del nivel del sector público como del sector privado, que no hay igualdad de remuneración. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. Entonces, cosas
muy básicas que por eso mostré al comienzo la declaración, el preámbulo de la Constitución de la OIT, y lo estamos viendo, mira, es casi más de 100 años después, ¿sí? 104 años después todavía estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, actuar medidas inmediatas que sean eficaces para erradicar toda forma de trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas, el trabajo infantil. Por otro lado, proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Fíjense que le da especial atención y especial protección a la población migrante. Bueno, fortalecer la capacidad de las instituciones financieras, porque se necesita una banca robusta que sea capaz de no solamente prestarle a los que les puedan generar algún beneficio político o económico, sino también que le pueda prestar a las personas que no tienen, digamos, esa capacidad de endeudamiento que tienen las personas de mayores ingresos. Y bueno, hablemos de trabajo decente, ¿sí? Y es bien interesante, yo casi que hago la analogía con el concepto de salud, ¿no? Entonces, cuando nos enseñan a nosotros que salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino que es un concepto mucho más amplio, más holístico, que es el bienestar pleno, el disfrute y es exactamente igual con el trabajo. Entonces, el trabajo decente, como dice ahí en la diapositiva, sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral, también las oportunidades que tienen las personas de acceder a un empleo que sea productivo, que le genere un ingreso justo, ¿sí? La seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las personas, sus familias, que haya integración social, libertad para que los individuos se expresen sus opiniones. Esto es súper importante porque casi que los médicos se nos olvida esto. Porque pensamos que no podemos expresarnos, o sea, estamos en los empleos y tal vez están vulnerando nuestros derechos y el médico es digamos que el obrero mejor calificado y el que sabe agachar más la cabeza, con todo respeto lo digo, pero es que lo vemos todos los días. Y no es capaz de expresarse, tiene miedo de expresarse por muchas cosas y en muchos aspectos es respetable, pero siempre tiende a no ejercer ese derecho que tiene. Entonces acordémonos que son derechos tanto constitucionales, también hacen parte del bloque de constitucionalidad, entonces son derechos que están ahí, que debemos entender que los tenemos y ponerlos en práctica. Entonces, fíjense, el trabajo decente da la posibilidad de que se organicen los individuos, participen en las decisiones que afectan sus propias vidas, las vidas de las organizaciones, las organizaciones, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, tanto mujeres como hombres. Entonces, OIT, Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces tienen el programa de trabajo decente que tiene 4 pilares que los ven ahí. 1, creación de empleo. 2, protección social. 3, derechos del trabajo. Y 4, diálogo social. Fíjense otra vez, diálogo social. Entonces, hago énfasis a propósito porque es que es algo que no podemos perder de vista. Cuanto a trabajo digno, pues tenemos los lineamientos de la OIT, CPC ¿pueden ver ahí la flecha? No sé si se ve. ¿Me escuchan? Sí, listo. sí. Entonces, CPC es Constitución Política de Colombia, Ley 1751 de 2015, como todos ustedes saben, es la ley estatutaria, nuestra querida ley estatutaria. Y pues en cuanto a la Constitución Política de Colombia, desde el mismo artículo 1 que está diciendo que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Inmediatamente viene en el trabajo y la solidaridad de las personas que le integran y en la prevalencia del interés general. Entonces, el trabajo es fundamental, ¿sí?, para la construcción de cualquier democracia. Y entonces, desde el primer artículo de la Constitución se menciona claramente.
Artículo 17 de la Constitución Política: se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Artículo 25, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, es constitucional, es algo que nadie nos puede quitar, está en nuestra Carta Magna, ¿sí? Así al parecer puedan haber otras normas que tal vez no sean tan claras en ese sentido. Acordémonos que prevalece la Constitución por encima de las demás. Entonces no perdamos eso de vista, por favor, colegas. Artículo 38, se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Artículo 39, habla de la constitución de sindicatos, asociaciones, que se reconocen jurídicamente desde su propia inscripción del acta de constitución. Entonces, fíjese que la Constitución da todas las facilidades para que las comunidades se asocien, se organicen y puedan también exigir sus derechos. En el artículo 53 menciona que se creará el Estatuto del Trabajo. Artículo 55, se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Bueno, y pasamos a la Ley Estatutaria de Salud, que quiero que nos centremos en el artículo 18. Entonces habla, respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud. Aquí es muy específico. Los trabajadores y en general el talento humano en salud estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades institucionales. Entonces nos preguntamos, ¿esto se cumple? Entonces no es solamente la ley estatutaria, porque algunos dirán, no, es que eso ya apenas es de 2015, no, estamos hablando de Constitución Política del 91, estamos hablando de los convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, no es algo que sea nuevo, es algo simplemente que está ahí y debemos luchar para que se nos garantice a nosotros y a nuestros colegas. Entonces, en cuanto a la OIT, hay ciertas obligaciones y compromisos por parte de los países o de los Estados miembros. Entonces, se deben comprometer a garantizar libertad de asociación, pleno reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, eliminación de todas las formas de trabajo obligatorio o forzoso, de plano acabar con la explotación infantil, eliminación de la discriminación laboral en cualquier forma de trabajo. Entonces ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque es que esto es lo que nos lleva a la definición de qué es un trabajo formal y qué es un trabajo informal. Entonces, ¿qué es lo formal? Es lo que se desarrolla, ¿sí? Cualquier actividad que se desarrolla observando las reglas que le son aplicables, o sea, que se hace conforme a la norma, conforme a la ley. Entonces, ¿qué es lo informal? Pues todo lo que se hace, todo lo contrario, todo lo que se hace por fuera de la norma. Entonces, desde este punto de vista, si estamos hablando de leyes y normas y de constitución, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que son ilegales, ¿sí? A pesar de que la palabra informal puede que no parezca tan negativa, pero realmente sí lo es. Y bueno, los estados deben comprometerse a formalizar en primera instancia a los empleadores. Cada uno de los gobiernos ha adoptado diferentes políticas para tratar de dar incentivos a las empresas que empiecen a formalizarse, a ser parte como de este plan de formalización, y también pues que asimismo se formalicen cada uno de los trabajadores. Eso garantiza seguridad social integral, salario digno, prestaciones sociales. Para una fuente de mi trabajo del 2021 hablaba de que la informalidad en nuestro país estaba alrededor del 59 al 60%, que es una cifra muy alta.
Beneficios de la formalización, o sea, la formalización, como muchas veces nos la quieren hacer ver, que solamente va a traer problemas y va a generar problemas en la productividad, y es todo lo contrario. La empresa que está formalizada tiene más posibilidad de competir, tiene más posibilidad de contratar con el Estado, contratar con otras, con otros entes, con otras organizaciones. Se generan aportes al sistema general de seguridad social, y pues eso también tiene que ver con el sentido de solidaridad, o sea, que están ingresando los recursos para que todas las personas se vean beneficiadas, aportan al régimen pensional, riesgos laborales. Y en nuestro país existe la Red Nacional de Formalización Laboral. Entonces, como dice en la diapositiva, en general son todos los actores, procesos, recursos, políticas y normas que lo que buscan es garantizar los postulados del trabajo decente y del trabajo digno, y la seguridad social para todos los trabajadores. Entonces, para lograr esto, ejecuta acciones en los campos de la promoción, capacitación, orientación, acompañamiento, la intervención en la afiliación y el seguimiento y el control de los proyectos, básicamente para que la formalización laboral sea un hecho para los trabajadores en Colombia. Entonces, se firman convenios de formalización, las empresas empiezan a hacer como toda la tarea juiciosamente y empiezan a ver como más garantías tanto para las mismas empresas como para los trabajadores. Entonces, para no extenderme mucho, quise como analizar un caso puntual, un caso que es de las ciudades más grandes, es la ciudad más grande de nuestro país, la ciudad capital de Bogotá, y digamos, quise analizar solamente el sector público, como para que ustedes vean cómo está el sector salud en el sector público de Bogotá. Entonces, en nuestra capital tenemos 54 entidades entre centralizadas y descentralizadas. Al sector salud solamente pertenecen 5, que son la Secretaría de Salud y las 4 subredes integradas de servicio de salud, que son Norte, Sur, Centro Oriente y Suroccidente. Estas diapositivas son tomadas de, si ustedes quieren, es una herramienta muy valiosa, que es del CIDEAP, que es del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, y permite mirar cómo se comporta el empleo tanto de los empleados que están de planta, como también de los provisionales, como también de los contratistas. Entonces, bueno, vamos a mirar si se ve la flecha. ¿Cuántos cargos hay por planta en Bogotá? Entonces aquí habla de 66.685. Casi la mitad, un poco más de la mitad, son docentes. ¿Sí? Como pueden ver acá. Entonces, aquí ya vamos a ver solamente lo que tiene que ver con salud, ¿sí? Entonces, en salud tenemos empleados permanentes, o sea, empleados de planta 7.024, ¿sí? La Secretaría de Salud de planta solamente tiene 648 cargos. Entonces, aquí a este lado vemos que están discriminados por libre nombramiento, carrera, periodo fijo y el nivel jerárquico de acuerdo al, digamos que las especificaciones del empleo en nuestra ciudad. La subred Centro Oriente tiene 1.756 cargos actualmente. La Norte 1.808, la subred Sur 1.122 y la Suroccidente 1.690 cargos. Entonces vemos que son mega hospitales administrativamente muy complejos de administrar, con muchos hospitales de tercero, segundo, primero, CAPS, son siempre bastantes puntos en los cuales hay que prestar atención en la administración de estos grandes hospitales.
pero el común denominador es que la mayoría de los que trabajan en misionalidad son contratados de forma indigna, de forma ilegal, o sea, por prestación de servicios. Son trabajadores que son misionales, ¿sí? Realizando labores misionales, pero con condiciones precarias de contratación. Entonces aquí podemos ver en salud, o sea, de todo Bogotá, salud tiene 4.556 y aquí está discriminado por las diferentes subredes y la secretaría. Entonces miren esta diapositiva que es muy importante porque muestra las vacantes, o sea, ¿qué quiere decir? Los empleos que están ahí presupuestados, que se crearon en algún momento y que están ahí y que en este momento nadie los está ocupando. Entonces, ¿por qué están ahí? Porque las personas se pensionan, porque renuncian por X o Y motivo, porque tienen algún fallecimiento, alguna discapacidad, digamos, cualquier cosa dejan la vacante. Entonces, es como se dan cuenta, ¿cuál es el sector que tiene más vacantes? Entonces, nos vamos a dar cuenta cuál es. Salud. ¿Y cuál es el sector que más tiene problemas de sobrecarga laboral, que tiene, que por ejemplo en pandemia nos dimos cuenta y lo evidenciamos muy claramente que faltaron manos para trabajar y para hacer muchas cosas. La gente dio a su máxima capacidad, pero sin embargo faltaron manos. ¿Y faltaron manos por qué? Porque desde el punto de vista político, desde el punto de vista de gobiernos anteriores, o sea, de muchas cosas se han empezado, o sea, el sector salud no es un sector que, para decirlo de alguna manera, es importante solamente cuando hay que dar una noticia y de pronto los políticos quieran inaugurar algo, simplemente en pandemia sacar pecho diciendo que todo está bien. Pero en este caso lo que vemos es que es la desidia del Estado, ¿sí? Dejándole de dar la mano a un sector que es tan importante y que es un sector que debe siempre estar apoyado, y aquí lo que vemos es todo lo contrario. Entonces, en vez de haber surtido esas plantas, o sea, una vez la persona se pensiona, inmediatamente surtir el debido proceso para llenar esa planta, lo que ha pasado es que históricamente se van acumulando hasta el punto de que salud tiene solamente 4.000, o sea, comparado con los demás, tiene 4.204 vacantes. Y miremos los otros sectores, ¿sí? Educación máximo 1.300 y de ahí las otras secretarías y las otras entidades del distrito. Entonces llama la atención que pues salud casi que es como la cenicienta de todo esto. Y tiene que ver mucho también con la normatividad, porque pues llamaron a los hospitales de un momento para otro empresas sociales del Estado que deben financiarse, autofinanciarse, y resulta que una cosa es facturar y otra cosa es recaudar en este sistema de salud tan complejo y que realmente en este caso está afectando a la red pública. Es curioso, pero las otras secretarías, salvo algunas contaditas, no facturan absolutamente ni un peso, pero ahí están y tienen su presupuesto y tienen todas sus cosas y funcionan sin ningún problema. Mientras que las subredes a estas alturas del año no tienen con qué funcionar. Entonces es como, son interrogantes que debemos hacernos y pensar que la red pública, si no se hace algo, si no se visibiliza este problema, la red pública pues va a terminar simplemente desapareciendo. Ahí está por naturaleza del empleo, docentes, carrera administrativa. Entonces, por la forma de provisión del empleo, fíjense que hay cargos provisionales en vacancias definitivas. ¿Qué quiere decir? Que no se han hecho, desde hace muchos años no se han hecho los concursos de mérito que por constitución, por mandato constitucional se deben hacer.
Entonces, estas 13.980 personas ocupan cargos, claro, tienen el perfil, cumplen el manual de funciones y todo, pero no están vinculados como deberían estar vinculados en carrera, porque simplemente no se les ha brindado la oportunidad de hacer parte de un concurso de méritos. Y fíjense por el lado de los contratos. Entonces, 69.579 contratos. Esta información está actualizada como a 31 de agosto de este año. Entonces, fíjense acá, salud, comparemos salud, que tiene acá 18.000 con el resto. Entonces, la entidad del distrito que tiene, el sector del distrito que tiene más contratistas es el sector salud. O sea, es el sector que tiene más personas contratadas de manera ilegal. Y las subredes, si se dan cuenta, miren, pues, Centro Oriente 6.000 contratistas, Norte 5.400, Sur 5.119, Suroccidente. Entonces vemos que la mayoría del personal asistencial de las subredes es contratado por órdenes de prestación de servicios. Entonces aquí como un poquito más grande para que lo viéramos. De estos casi 70.000 contratos del distrito, casi que salud tiene un tercio de toda la contratación, de las órdenes de prestación de servicios. Y entonces si miramos la distribución por tipo de vinculación, ya sea planta o por prestación de servicios, entonces la primera barra es la secretaría, la segunda la subred Centro Oriente, la tercera la subred Norte, la Sur y la Suroccidente. Entonces miren que el común denominador o lo que vemos es la tendencia o lo que se ve en las barras es que la mayoría del personal está vinculado por prestación de servicios. Y aquí lo vemos desde el punto de vista porcentual, ¿sí? Miren, casi 20%, o sea, el 80, por ejemplo, 20% de planta, pero el resto del 80% son contratistas. 80% contratistas. O sea, en general podríamos decir que el 80% del personal misional del sector salud de Bogotá está, digamos, está suplido por personal en contratos. Entonces, hasta ahí llegamos con la presentación. No quise extenderme más porque lo que de alguna manera quería hacerles ver y que también así preparando el tema se sensibiliza uno mucho en el sentido de que puede uno tener muchas cifras. Ese solamente es el ejemplo de Bogotá. Aquí nos faltó Bogotá sector privado, que son la mayoría de IPS, nos faltó analizar el resto del país, departamento por departamento, y podemos ver muchas cifras, y la mayoría de las cifras que nos van a mostrar simplemente la misma tendencia, que se están vulnerando derechos laborales, que no se está empleando las personas de manera digna ni de manera decente, ¿sí? Entonces el llamado es a que depende mucho de nosotros como gremio, ¿sí? Que esta situación cambie, ¿sí? Y en general los médicos históricamente hemos tratado de ser las personas con la mayor vocación para servir a otros, pero a veces se nos olvida velar por nuestros propios derechos. Entonces, vale la pena como analizar todo esto que hablamos hoy, pensar en que sí hay un motivo por el cual estar más juntos, más aglutinados, para poder llegar a tomar como decisiones interesantes en la dirección que pueda garantizarle tanto a nosotros como a nuestros colegas, a nuestros amigos, mejores condiciones laborales. Y entonces, no sé si todos conocían este término. Entonces viene del griego y dice síndicos, y dice relativo a toda la justicia. Entonces de ahí es como etimológicamente de donde viene sindicalismo. Entonces, como me presentaron al comienzo, yo soy presidente de una organización sindical, entonces no puedo desligarme de lo que hago, y quería compartirles esto. Entonces,
la labor sindical no está de la mano de un partido, no está de la mano de ideas políticas simplemente, sino está de la mano de la justicia. Y eso es lo que debemos nosotros tratar de reivindicar, la justicia, los derechos de nosotros, de nuestros compañeros. Entonces, les agradezco mucho por su atención y pues si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataré de responderla, si no, pues pediré la ayuda de un amigo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Antonio. Por aquí levantó la mano Roberto Díaz y posteriormente Rogelio Figueredo. Entonces, Roberto Díaz puede abrir su micrófono. Tiene apagado el micrófono, ¿lo puede activar, por favor? No pude. ¿Ahora sí me están oyendo? Sí, señor. Bueno, buenas noches, mi nombre es Roberto Díaz, yo soy presidente del Sindicato de Ortopedistas Sin Trauma y quisiera hacer dos comentarios sencillos. Uno es que no es lo mismo hablar de trabajo decente que de trabajo digno. Trabajo decente tiene 5 elementos: en que no se tenga trabajo infantil, exista seguridad social, como ya explicó, que seguridad en el trabajo y que no exista discriminación. Estos elementos no existen, sí existen en el sector de la salud. En el sector de la salud no peleamos por trabajo decente, peleamos por trabajo digno. Trabajo digno tiene 4 elementos fundamentales: que tengan prestaciones sociales, que ese es el problema de la contratación que se tiene ahorita; que tenga un ingreso justo, que por eso es que se hacen esos contratos donde no hay el reconocimiento laboral para pagarnos menos; que exista pleno empleo, que eso no lo puede garantizar el Estado, eso necesariamente el pleno empleo son las organizaciones gremiales y sindicales. Las organizaciones sindicales gremiales son las únicas que pueden hacer eso, y que exista una estabilidad absoluta. Eso pues sale del mismo concepto de pleno empleo. Entonces, que quede perfectamente claro la gran diferencia y qué es lo que en últimas puede hacer la actividad sindical que no la puede hacer el Estado. Ese es el comentario de conceptos básicos. Y el otro es que a mí me parece que se ha satanizado mucho de que existan empresas sociales del Estado, porque el problema no es que sea empresa, el problema es la intermediación financiera. El problema no es que existan las CPS, el problema son los dueños, la propiedad de las CPS. Es la propiedad la que determina cuál es el interés, cuál es el rumbo que se le da al dinero, en qué se utiliza el dinero. Entonces son conceptos tanto desde el punto de vista de organización sindical, de tener claro cuál es el alcance que va por encima de tener trabajo digno, y que además la base de todo eso es el manejo financiero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Rogelio. Roberto, perdón. Ahora el doctor Rogelio Figueredo, ¿tiene algún comentario? Creo que sí. Buenas noches, yo soy Rogelio Figueredo, yo soy cirujano general, laboro aquí en la ciudad de Bucaramanga. La actividad sindical yo también la he visto como la única opción, o la he entendido así como la única opción de proteger pues derechos laborales. Sin embargo, acepto que desconozco como el real alcance que puede tener una agremiación sindical a la hora de hacer efectiva la defensa de esos derechos, porque al fin y al cabo, pues siento que en estos momentos la sartén la tienen por el mango los dueños de los contratos, los que contratan por OPS, porque pues muy fácil decir no le sirve, pues
buscamos a otros, ¿cierto? Y la premura, la necesidad del trabajo obliga pues a que todo empleado de la salud se someta a regañadientes a ese tipo de condiciones. Entonces yo en realidad quería preguntar o que me hicieran una aclaración acerca de qué herramientas o qué verdadero poder tiene una organización sindical para tratar de hacer que una empresa revierta una forma de contratación y termine formalizando laboralmente o protegiendo a ese trabajador. Doctor Juan. Creo que la doctora Clemencia tenía la mano levantada antes, si quiere. No, pero si quieres contestar, Juan, o comentar y luego yo. Bueno, el sindicalismo tiene o sea, lo único que puede garantizar que el sindicalismo alcance cosas es la unidad, porque una sola persona tratando de mover toda una compañía, una empresa o lo que sea, va a ser completamente imposible. Entonces, lo único que le puede dar representatividad a un sindicato, que le da fuerza a un sindicato, es la unidad. Y la unidad la hacemos todos, ¿sí? No solamente la junta directiva, no solamente los dignatarios, no solamente el presidente de una organización, sino absolutamente todos los miembros activos de un sindicato tienen que estar unidos. Y en la medida de que nos agremiemos, ya sea por medio de organizaciones sindicales, de organizaciones de colegios, vamos a tener la posibilidad de que alguien por lo menos hable por nosotros, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta en la presentación, yo hice énfasis mucho en el diálogo social, y es que tener la oportunidad de sentarse con su interlocutor, que se puede llamar el gerente, que se puede llamar el patrono, que se puede, como ustedes lo quieran llamar, el subgerente, tener la posibilidad de sentarse en los mejores términos a discutir un tema específico de lo que está pasando con los trabajadores, pues eso es demasiado valioso, ¿sí? Y eso no lo podemos perder de vista. O sea, la oportunidad que tiene el sindicalismo de entrar a una negociación, tratar de mejorar condiciones laborales, es algo que realmente vale la pena. Y en la medida que el sindicato recoja digamos que las necesidades sentidas de los trabajadores y las lleve y las defienda de una manera coherente, se pueden alcanzar cosas. Entonces, claro, los sindicatos tienen la posibilidad de negociar, de hablar, de dialogar, y en ese sentido es importante, pero lo que le da más fuerza al sindicato realmente es la unidad de gremio, ¿no? Entonces también, me vuelvo un poquito y para complementar lo que decía el doctor Roberto Díaz, sí, claramente, hay unos postulados específicos de trabajo decente y de trabajo digno, pero dentro del concepto, sacándolo por postulados, el concepto es un concepto global de un bienestar que debe garantizar el empleo. O sea, el empleo no puede ser solamente recibir una remuneración, no puede ser solamente que yo tenga EPS y que esté cotizando a pensión, no puede ser solamente que tenga una ARL y entonces si tengo un accidente laboral tengo una aseguradora que me cubra eso. No, el empleo son muchas más cosas, la posibilidad de dialogar, la posibilidad de organizarse, la posibilidad de aportar también a la empresa, no solamente con la mano de obra, sino digamos, con ideas. Entonces, aquí aprovecho para hacer un paréntesis y llamarlos a todos en el sentido de que el sindicalismo debe comportarse como un tanque de pensamiento. Entonces, nosotros estamos acá, muchos médicos, pueden haber personas de otros perfiles aquí, y todos tenemos algo que aportar, tenemos una idea que dar, tenemos algo que puede ser valioso para la organización, puede ser valioso para un sector, puede ser valioso para una institución, para una entidad. Entonces, en ese sentido, debemos ganarnos ese liderazgo para tratar de tener algún tipo de injerencia en las decisiones que se van a tomar y que nos involucran directamente. Gracias. Doctora Clemencia.
Gracias, doctora Sandra. Agradecerle al doctor Juan por esa importante charla y a ustedes por poner este tema en el centro del asunto. Yo estoy de acuerdo con el doctor Juan en que realmente los sindicatos nos dan la posibilidad de pensar y estudiar estos temas que a los que la mayoría de médicos, digamos que han sido ajenos por múltiples razones, y especialmente por la carga de trabajo que tienen, la sobrecarga de trabajo, la cantidad de actividades. Cuando uno tiene 3 puestos o 3 contratos y tiene turnos aquí y allá, pues ponerse a pensar en este tipo de temas es muy difícil, pero de eso, digamos, se han aprovechado quienes son los empleadores, y por eso tenemos ahora una situación tan grave como la que tenemos. Lo que nos mostraba el doctor Juan es una deslaboralización completa en el sector salud en Colombia. Es una violación completa de los derechos laborales con el desconocimiento de los afectados, que por supuesto entonces no pueden asumir posturas. Entonces yo sí creo que las organizaciones sindicales tienen un papel, que es unir a los trabajadores alrededor de pensar y repensar en estos temas, máxime teniendo en cuenta que esta situación grave que ha mostrado el doctor Juan, se vienen otros desafíos. Les recomiendo la lectura de un documento de la Organización Mundial de la Salud, de la 60ª convención que ocurrió ahorita en septiembre y que está dedicada al talento humano en salud en el mundo y especialmente en América Latina. Ellos dicen, la insuficiencia de recurso humano es tal en el mundo y en América Latina que para el 2030 van a faltar 600,000 trabajadores de la salud en América Latina. Colombia ya está entrando en una insuficiencia de recurso humano, uno, porque la gente no quiere estudiar esto, porque es demasiado, digamos, es demasiado esfuerzo, demasiado costo y un panorama de incertidumbre en lo laboral. Segundo, la gente que estudia esto está migrando. La cantidad de profesionales de la salud, de médicos y enfermeras que están migrando es altísima. Y eso es un fenómeno que se está dando en el mundo. Los países desarrollados que pueden pagar mejores salarios se están llevando a nuestros médicos, a nuestras enfermeras con un déficit ya existente, pero a nosotros también nos llegan otras migraciones y nos van a llegar. Tanto que se está hablando de si hay necesidad en el mundo con el crecimiento de la población mundial, con el envejecimiento. Por ejemplo, hay discusiones de fondo de cómo tendrían que cambiarse las competencias de los médicos y las enfermeras para que los médicos dejen de hacer cosas que pueden hacer las enfermeras, dárselas a las enfermeras, para que los médicos se dediquen. O sea, hay unas discusiones profundas en el mundo alrededor de esto. Entonces, sí me parece que las organizaciones sindicales tienen un papel fundamental como tanque de pensamiento para pensar en todos estos temas. Pero uno de los doctores que intervino decía, pero al fin y al cabo, ¿para dónde vamos? Yo creo que el elemento esencial de las organizaciones sindicales es la negociación colectiva. La negociación colectiva, digamos, es el núcleo central de lo que puede lograr una organización sindical. En el caso colombiano y en el caso de los médicos, creo que tenemos que ser capaces de unir nuestras organizaciones sindicales para presentar una negociación colectiva a nombre de todo el gremio, de todo el sector médico, al gobierno nacional. No creo que ninguna ley nos arregle este problema. Las leyes están, nos las mostró el doctor Juan. Desde la OIT, la Constitución, las normas, todo está escrito, pero no se cumple. Y no se cumple básicamente porque nosotros no ponemos en el centro la necesidad, digamos, de que esa unidad nos permita negociar con el gobierno nacional para exigir unas condiciones de trabajo digno y de justicia, como lo menciona el doctor Juan. Entonces yo creo que ese debería ser el punto, lo sugiero yo, de llegada de cómo nos unimos las diferentes organizaciones sindicales para plantear una negociación con el gobierno nacional. Eso era lo que quería comentar, doctora Sandra. Muchas gracias, doctor Juan, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Clemencia. El doctor Diosel Orlando Lancheros levantó la mano. ¿Puede intervenir, doctor? Gracias, doctora. Quería darle las gracias al doctor Juan Guardo por esta charla tan buena que debería pues ser
más amplia y que incluso debería pues darse a conocer también en los medios académicos, en los programas de medicina, porque pienso que una de las falencias que tenemos como personal de salud general y en específico como médicos es que desconocemos nuestros derechos laborales. En cuanto a lo que había planteado el doctor Rogelio, pues sí me parece pues también bueno resaltar que desde las organizaciones sindicales se pueden hacer cosas importantes tanto a corto como a largo plazo. De hecho, pues obviamente uno de los fines de una organización sindical es mejorar esas condiciones laborales y condiciones también sociales y condiciones de trabajo en las que nosotros pues estamos. Tal vez la mejor manera de hacerlo es a través de una organización sindical, pues tanto así que, como lo explicó el doctor Juan, toda la normatividad, tanto internacional como nacional, pues favorece de forma pues clara y tanto que sanciona a quien se oponga a ese derecho fundamental de asociación y por lo tanto de organización sindical en específico. Y hay como distintos escenarios para poder hacerlo. Desafortunadamente los contratos por órdenes de prestación de servicio pues son ilegales y estaríamos como entre la espada y la pared en ese asunto de poder negociar dentro, ¿cómo lo diría? Que directamente los que están contratados por orden de prestación de servicios negocien. Sin embargo, pues es un derecho fundamental que se tiene y es un reconocimiento que debe darse en que quienes hacen parte de órdenes de prestación de servicio tienen ese derecho tanto a ser parte de los sindicatos como a negociar. Y hay unos como aspectos importantes y es que no directamente ellos son los que pueden negociar, sino que los representantes o las directivas u otros del mismo sindicato pueden negociar por ellos. Eso, digamos, se puede hacer como a corto plazo. Y a largo plazo se pueden hacer muchas cosas y de hecho se han hecho, tanto que, por ejemplo, el hacer visibilizar esta problemática, tal vez los que lo hemos hecho hemos sido las mismas organizaciones sindicales. Tanto así que en esta reforma a la salud, pues casi que hay unanimidad en todos los partidos y en todos los puntos de vista políticos, han dicho que una de las prioridades es formalizar al talento humano. Y yo pienso que esa unanimidad de conceptos ha sido gracias a la visibilización de las organizaciones sindicales. Y pues obviamente también muchos, y por no decir que toda la normatividad que el doctor Juan nos mostró ha sido consecuencia pues de la lucha que se ha dado a lo largo de la historia de las personas, pues de los afectados, es decir, de nosotros los trabajadores. Era eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Biosel. ¿Alguien más desea intervenir o tiene alguna otra inquietud? Bueno, entonces, pues en nombre del Colegio Médico de Santander, doctor Juan Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por traernos el día de hoy esta información que definitivamente nos deja sensibilizados para seguir interesados en temas alrededor de la laboralización de los trabajadores de la salud. Muchas gracias también a todos los que se conectaron y esta charla quedará montada en la cuenta de YouTube del Colegio Médico de Santander para que si desean compartirla a demás colegas, pues pueden hacerlo en cualquier momento o volverla a revisar, repasar algo de la información que hoy el doctor Juan Antonio nos trajo. En cualquier momento pueden conectarse y consultarla en la cuenta de YouTube.
Muchísimas gracias entonces a todos y buena noche. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Juan. Interesante. Muchas gracias a todos. Buena noche. Buenas noches. Gracias, buena noche. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.